Bien, vamos con la presentación del segundo módulo del taller práctico de la evaluación de riesgos del SEPEI de Plasencia, en la cual pues, vamos a daros a conocer los factores de riesgos identificados en este lugar de trabajo, así como también los posibles factores de riesgos que pudieran darse y los riesgos asociados, así como las medidas de prevención, protección u organizativas que hay que adoptar para eliminarlos, reducirlos o controlarlos, y también su planificación. ¿Qué pretendemos con este módulo? Pues que sepáis identificar los factores de riesgos que se puedan producir en vuestro centro de trabajo, en el Parque SPI de Plasencia, y que podéis sugerir las medidas preventivas o acciones correctoras para eliminarlos o controlarlos cuanto antes. Y que asimismo adquiráis los conocimientos para que podáis actuar de forma segura cuando detectéis alguno de estos factores de riesgos. El contenido, pues justamente son las distintas partes o secciones que existen en el Parque de SPI de Plasencia, el propio parque, que sería pues el ámbito más general o global, los exteriores, el hangar, despachos, sala de formación, cocina, comedor, dormitorios, etc. Vamos con el primer riesgo identificado, que sería pues el de su riesgo asociado sería el de caídas de personas a distinto nivel, ya que cuando se trabaja con la parte móvil o avisagrada de la barandilla de seguridad, con ella abierta, pues existe la posibilidad de que una persona o un trabajador se caiga desde el altillo hasta el suelo. Para ello hay que instalar pues, un punto de anclaje de suficiente resistencia, pues soldado o unido a la estructura en la que está instalado el polipasto, o a la estructura de la cubierta de la nave, mucho mejor todavía, ya que las paredes próximas pues no son de hormigón. Ya sabéis que donde se coloquen los puntos de anclaje tienen que ser de suficiente resistencia para que puedan frenar o detener la caída de una persona que se caiga a distinto nivel, y ladrillo y mortero pues la verdad que no ofrecen esa resistencia. También se deberá de colocar en las inmediaciones, en las proximidades, pues las señales en forma de panel de prohibido abrir el tramo avisagrado o móvil de la barandilla a personal no autorizado, y la de advertencia de riesgo de caída de altura o de distinto nivel, y por último la de uso obligatorio del arnés de seguridad. También seguimos con este mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel, ya que encontramos una escalera de tijera que carece de cable o cadena que una sus largueros opuestos. Esta escalera está situada en el cuarto vestuario de limpieza, al lado del despacho del jefe del parque, en cuyo caso pues, deberá de colocarse pues, dos cables o dos cadenas que unan sus largueros opuestos para evitar su apertura total cuando se esté utilizando. También se deberán de revisar periódicamente estas escaleras de mano y tijera cada 3 meses, y siempre antes también de utilizarlas, verificando su correcto estado y no utilizándolas si en el caso de que presentasen algún defecto hasta que se ha corregido. Seguimos con este mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel, y que los puntos de anclaje y demás elementos utilizados en las prácticas de escalada en el gimnasio y en la torre de prácticas deberán de ser revisados periódicamente. Cambiamos de riesgo y estamos con el de caída de objetos por desplome o derrumbe, ya que en el hangar se cuenta con un polipasto, como ya hemos visto con el riesgo anterior de caídas de personas a distinto nivel, y cuando se suben o se bajan las cargas, pues hay una zona de influencia en la que no conviene que haya personas, ya que existe la posibilidad de que una carga se pueda caer encima de ellas. Por ello, se debe de señalizar en el suelo pintando esa zona de influencia, pintando una franja, una línea de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, o mismamente, para destacarla todavía aún más, pues estas franjas, una línea con estas franjas alternas de color amarillo y negro,
del mismo ancho e inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal. Y en la pared más próxima a esa zona, pues colocar la señal en forma de panel que advierta la presencia o la posibilidad de que haya cargas suspendidas. El polipasto deberá de revisarse periódicamente, así también como los accesorios que se utilicen para elevar las cargas, como son los cables o eslingas, el gancho y su pestillo de seguridad, la cesta o batea metálica. Se señalizará la carga máxima tanto en el polipasto como en la cesta o batea metálica, y la cesta metálica para la manipulación de cargas con el polipasto, ¿vale? La manutención de cargas con el polipasto, pues debe de contar con el marcado CE o haber sido adaptado al anexo 1 del Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de objetos por desplome o derrumbe, y las estanterías de madera o metálicas tienen que sujetarse adecuadamente a la pared. Y resulta que pues, más de una de las estanterías o armarios ubicados en el despacho del jefe de parque no lo están, en cuyo caso hay que sujetarlos. Cambiamos de riesgo y vamos con el de caída de objetos desprendidos, ya que la contrahuella de los peldaños de la escalera fija de acceso al altillo del hangar es abierta y hay que cerrarla. Hay que cerrar esas contrahuellas a partir de los peldaños que están situados a una altura de más de 2 metros del suelo, o en el caso de que no fuera posible, prohibir el paso por debajo de los mismos. ¿Para qué? Pues para evitar que algún objeto que pudiera encontrarse en uno de esos peldaños, alguien lo pudiera golpear con el pie y que cayera a un nivel inferior, alcanzando a alguien que pudiera estar justo debajo de esa escalera fija metálica. También, y siguiendo con el mismo riesgo de caída de objetos desprendidos, la barandilla del altillo del hangar en la zona del polipasto carece en su base de rodapié o zócalo. Por ello hay que disponer un rodapié o zócalo en la parte inferior de esta barandilla, en la base de la misma, que sea de al menos de 15 centímetros de alto, y que la distancia de la parte inferior del rodapié al suelo no sobrepase los 6 milímetros. O sea que tiene que estar prácticamente pegando al suelo para que incluso los objetos más pequeños los pare y evite que se caigan a un nivel inferior y alcancen a algún trabajador que esté situado justo debajo. Cambiamos de riesgos, vamos con el de contactos eléctricos, ya que se ha identificado el siguiente factor de riesgo: el cuadro eléctrico secundario de protección situado en el hangar a la izquierda de la entrada al pasillo del edificio tiene la puerta del armario estropeada. Como veis en la foto, la tiene colocada encima. Por ello, hay que reparar la puerta del armario del cuadro eléctrico o sustituirlo por uno nuevo, ¿de acuerdo? Y de forma que la puerta de dicho armario esté cerrada permanentemente y que los trabajadores no manipulen en el interior de los cuadros eléctricos si no han recibido la formación suficiente y adecuada sobre riesgos eléctricos. Y como digo, pues que esa puerta esté cerrada permanentemente. Se han identificado, seguimos con el mismo riesgo, se han encontrado cajas de derivación sin su tapa aislante, como se ve en la fotografía, en cuyo caso habrá que colocar la correspondiente tapa aislante en aquellas cajas de derivación que carezcan sobre la misma, como sucede en la pared de la pasarela del altillo del hangar, donde está ubicado el polipasto eléctrico, así también como las instaladas en la pared del fondo del hangar donde está ubicado o aparcado, donde se aparca habitualmente el camión S22, al carecer de ellas. Cambiamos de riesgo y vamos con el de exposición a sustancias nocivas o tóxicas por la presencia de humos y gases de escape de los motores de combustión interna en el ambiente del hangar. Para evitar que se produzca esta acumulación de humos y gases de escape, pues lo correcto es, si fuera necesario, pues mantener los motores de los vehículos o camiones de intervención en marcha al ralentí, pues en el exterior. Si no quedara más remedio que hacerlo en el interior, pues por el motivo que fuese,
se deberán de abrir portones enfrentados y cuantos más de ellos mejor para que haya una buena ventilación y la concentración pues sea lo más baja posible. Cambiamos de riesgo y vamos con el de contacto con sustancias químicas, ya que en la mesa que estaba situada en el vestíbulo de la entrada principal al edificio, pues había un envase con un producto químico sin su etiqueta correspondiente que identifique lo que contiene ese envase. Las medidas preventivas es que todo envase que contenga algún producto químico debe de estar identificado lo que contiene con su correspondiente etiqueta. Ahora mismo, con los medios que tenemos a nuestro alcance, con los móviles que disponen de cámara de fotos, podemos hacer la fotografía de la etiqueta del recipiente original, pasarla al ordenador, imprimirla y con papel celo o pegamento pues pegarla al recipiente. ¿De acuerdo? Y esto se tiene que hacer incluso antes de efectuar el trasvase del recipiente mayor a otro inferior. Si no podemos llegar a identificar el contenido del producto químico que hay en un envase, tendríamos que desecharlo tratándolo como si fuera un residuo peligroso. No podemos abrirlo y olerlo o probarlo o mojarnos un poco el dedo y degustarlo, ¿no? Esas prácticas pues realmente no son nada seguras. Cambiamos de riesgo y vamos con el de explosiones, ya que hay bombonas de butano ubicadas en el vestíbulo de la sala de calderas y del local para la recarga de botellas de aire comprimido. Las bombonas de gas butano, situadas en ese vestíbulo, pues deberían de estarlo en el armario ubicado en el exterior, para lo cual será necesario que ese armario sea de dimensiones suficientes para poder colocar en su interior todas las botellas o bombonas, mejor dicho, de butano que necesitemos. Hay que identificar las que están llenas y vacías para almacenarlas separadamente. Ahora, por ejemplo, pues hay etiquetas de estas adhesivas que nos permiten pues colocar un pequeño letrero en el que se indique si está llena o si está vacía. También en el exterior había, como podéis ver en la fotografía, pues bombonas de butano expuestas al sol. Por este motivo también hay que colocar o disponer en el exterior un armario de dimensiones suficientes para poder colocar en su interior todas las bombonas de butano que necesitemos y protegerlas del calor, de la luz del sol. Estos armarios destinados a alojar estos envases de GLP, que son gases licuados del petróleo, como sucede con el butano y el propano, deberán de estar provistos en el suelo inferior de aberturas de ventilación permanente con el exterior de suficientes dimensiones, de forma que sean al menos del 1% de la superficie de la pared o del fondo del armario en el que se encuentren colocados los envases, y de forma que una dimensión no sea mayor del doble de la otra, y las bombonas se colocarán en su interior de forma que no obstruyan parcial o totalmente la superficie de ventilación. Cambiamos de riesgo y vamos con el de incendio por factores de ignición, al haber encontrado una estufa eléctrica de resistencia en el secadero de EPIs. Como ya se indicó, hay que retirar todas las estufas o calefactores de aire de resistencia eléctrica. Vamos ahora con el riesgo de propagación de incendios por medidas insuficientes, ya que resulta que la vía situada en el vestíbulo de la sala de calderas y local de recarga de botellas de aire comprimido y también en el hangar carecen de cristal en su armario, ¿vale? Y están sin conectar todos sus componentes. Y también, en algún caso, como podéis observar en las fotografías, carecen de lanzaboquilla. Los armarios de las vías deberán de tener siempre el cristal y con el aviso de romper en caso de incendio. Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada pues deberán de estar conectados entre sí, y también una boca de incendio equipada sin lanzaboquilla pues es como el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada. Seguimos con el mismo riesgo de propagación de incendios por medidas insuficientes.
ya que se carece de sistema de detección y alarma de incendios al no disponer de equipo de control e indicación, que es como se llama actualmente a la centralita de señalización y detección. Y también los detectores de incendio tienen más de 10 años, que es la máxima vida útil que se establece en el nuevo ya es del año 2017, en el Real Decreto 513 del año 2017, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones y medios de protección contra incendios, a no ser que su fabricante, que el fabricante de los detectores, establezca una vida útil superior. Pero viendo los detectores en el estado en el que se encuentran, en realidad pues necesitan ser sustituidos por otros nuevos. Y también, asimismo, como medida preventiva, pues disponer del equipo de control e indicación. Y, por supuesto, pues disponer de avisadores acústicos y luminosos suficientes para poder transmitir la alarma adecuadamente a todos los ocupantes que se encuentren en el parque de SPI de Plasencia en caso de incendio o en caso de cualquier otra situación de emergencia, cuando se pulse un pulsador, cuando se accione, mejor dicho, un pulsador manual de alarma. Seguimos con el mismo riesgo y los medios de protección contra incendios, extintores, pulsadores manuales de alarma, detectores de incendio, deben de ser revisados con la periodicidad establecida en este Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones y Medios de Protección contra Incendios, tanto por un instalador mantenedor autorizado como por el usuario o el titular. Aquí en esta tabla pues vemos pues las revisiones que tienen que ser efectuadas por el titular, tanto trimestral como semestralmente, a los medios de protección contra incendios, que se ven aquí en la primera columna, la que estoy marcando, y preferentemente guardar registro escrito de las mismas. Cambiamos de riesgo y vamos con el de atropellos o golpes con vehículos, ya que no hay las zonas o vías de circulación para peatones en el hangar no están delimitadas ni señalizadas. Por ello habrá que señalizarlas pintando franjas o líneas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho y prohibir el acceso al hangar desde el exterior a personal no autorizado, colocando en varias de las entradas al hangar pues la señal en forma de panel de prohibido el paso a peatones, y en las proximidades de la vía de circulación obligatoria a los peatones pues disponer la señal en forma de panel de vía obligatoria para peatones. Seguimos con el mismo riesgo de atropellos o golpes con vehículos, pues en el acceso al parque y los accesos al hangar carecen de señalización de advertencia de entrada y salida de camiones, así como de limitación máxima de velocidad, debiendo de disponer, tanto en el acceso al parque como en varias de las entradas al hangar, pues la señal en forma de panel de advertencia de circulación, de entrada y de salida de camiones, y en la entrada al parque la señal de limitación máxima de velocidad de 20 km por hora y en varias de las entradas al hangar la de 10 km por hora. Seguimos con el mismo riesgo y porque en los accesos, en los exteriores y zonas de aparcamiento no tienen diferenciadas las zonas de tránsito de vehículos y de personas, siendo necesario regular la circulación de los peatones y vehículos desde los accesos al parque y a la zona de aparcamiento y hasta las distintas edificaciones existentes en el centro de trabajo, pues señalizando en el suelo de la misma manera que se ha indicado en el hangar, pues franjas o líneas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, las zonas por las cuales tienen que circular obligatoriamente los peatones, y que estas zonas deberán de ser de un ancho mínimo de 1 metro. Como es muy posible que haya interferencias entre las zonas de paso de vehículos y las de circulación de peatones, en esas interferencias se deberá de colocar o señalizar en el suelo correspondiente paso de cebra, y asimismo se deberá de evitar el paso de peatones a lo largo de los portones del hangar por los que pueden circular o entrar y salir camiones y vehículos. Bueno, pues este segundo módulo, el taller práctico de evaluación de riesgos del SPI de Plasencia, pues ha concluido.